¡Denigráis a la mujer! ¡Es lo que hacéis! ¡Denigrarla! Bienvenido en la Plaza de Oriente, zona nacional, libre de los rojos. ¡Viva Franco! ¡Arriba España! This is Tom de Groot, an ex-military Dutchman whose obsession with Franco has led him to transform his own home into a shrine dedicated to the Spanish dictator. Franco rose to power in the 1930s after a bloody civil war, which he won with the help of his fellow fascists, Mussolini and Hitler. Many of those who opposed the regime, along with immigrants or homosexuals, were executed or sent to one of his many concentration camps. 44 years after his death, there are Spaniards who still idolize the fascist dictator, with the far-right party Vox adopting similar values to Franco. Tom would be my ticket into this far-right world. But why does a Dutch guy who lives in Amsterdam care about an old dead Spanish fascist guy so much? Hola, buenos días. Casa Francisco Franco Bahamonde. Hi, this is Carla. Adelante, Carla, adelante. Muy bienvenida en la Casa Francisco Franco Bahamonde. Uf, esa es una frase que nunca he escuchado, ¿eh? Ja, encantado. Oh my God. You like it? I'm quite shocked. Yo soy muy franquista porque Franco fue un hombre muy grande, ¿no? Hizo mucho por España. ¿Cuándo empezaste a montar este museo? Hace 5 años. ¿Tú te tapas con esta bandera por la noche? Sí, claro, claro. Para dormir. Sí. Para tener sueños franquistas. Sí. Necesitamos un otro Franco. ¿Quieres que Franco vuelva? Sí, la democracia no me gusta. ¿La democracia no te gusta? Pues que esto ya... La democracia es una mierda. Hay mucha decadencia, inmigración, inflación descontrolada. La inmigración. Sí, es muy mala, son malas cosas. Porque... ¿Es por eso que no has ido a vivir a España? No, aquí tengo mis cosas. ¿En qué punto de tu vida se convirtió en fanatismo? Hace más o menos 15 años. Yo era marinero, entonces en los años 60 estuve muchas veces en España. He visto con mis propios ojos las gentes, ¿no? Había mucha felicidad y había tranquilidad y dignidad. ¿Qué le dirías a la gente que te llama fascista? Las gentes me insultan a veces, ¿no? Fascista. A mí no me gustan esas palabras. Patriota es mejor. ¿Y esta imagen? Sí. Directamente estás diciendo que hay que usar violencia contra la gente que no sea franquista. Es una broma, ¿no? Un poco de humor, ¿no? Puede que haya gente que le parece chocante que tengas tu casa dedicada al dictador Franco. Para mí es algo increíble, ¿no? Por ejemplo, hay gentes que tienen en su casa muchas fotos de futbolistas, por ejemplo. Y yo como franquista hice eso, esas fotos en mi casa. Mi casa es hermosa y la mayoría de las gentes gusta mucho. Aquí nunca he visto aquí una persona, menos tú, que no gusta mi casa. So it's clear that Tom likes Franco a lot. This is why he travels to Madrid every year to commemorate Franco's death on the 20th of November. We follow Tom on his annual trip to Madrid, where he's ready for his first stop in his fascist weekend, a protest of the Falange, an even more hardcore fascist movement to which Francoism has close ties. So José Antonio was a fascist before Franco's regime, and these people are marching in the middle of Madrid, shouting his name. ¿Hay mucha más gente de tu edad? Sí, aquí? sí, cada año vamos juntando más gente y se van animando más chavales, sobre todo buscamos la gente joven. Pero aquí yo entiendo que estáis en un acto conjunto de franquistas y falangistas. Se meten ellos y no vamos a pegarles y a echarles, pero no, es algo falangista, nacional sindicalista y
Nosotros no tenemos nada que ver ni con Franco ni con el nacionalcatolicismo. Nosotros somos anticapitalistas, antiliberales, antimonárquicos. Los franquistas tienen rollos raros ahí con la monarquía, no sé qué. Nosotros no, nosotros nada de eso. No. ¿Y cuál sería vuestra situación política ideal entonces? Tomar un poco las calles y bueno, cambiar este sistema, yo creo que ya va siendo hora. ¿Os consideráis violentos? Como última respuesta, sí. Seeing all these young, potentially violent fascists and hearing what they're saying is evidence that the movement of the Spanish extreme right is much bigger and more real than just a single fanatic all the way in Amsterdam. Tom and some other franquistas are off to their favorite bar in Madrid, Oliva, owned by a Chinese man called Chen. Pantera San Juan, mejor pantera de historia de España. Tenemos caudillo. ¿Tienes? Sí, tenemos uniformes de policía. De la Policía Nacional. ¡Viva España! Sí, esta es la nieta de... Sí, esa es la nieta Carmen, nieta de caudillo, Carmen, la nieta mayor. ¡Arriba España! ¡Viva! Tenemos acá. ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Viva la de Legión! España, de la buena, típico comida española aquí. ¡Cataluña es España! Tú, durante el régimen franquista, como inmigrante desde China, ¿crees que hubieras podido vivir tranquilamente aquí? Claro, España, en época Franco, nadie vive mal. Hay inmigrantes y hay invasores. Un inmigrante viene por aquí para trabajar y un invasor viene aquí para conquistar y para parasitar, por ejemplo. ¡Arriba, amigos! Arriba España, chaval. ¿No te parece raro que en Berlín no haya ningún bar dedicado a Hitler, por ejemplo? Mira, Hitler ha hecho mucho por Alemania, no poder juntar Franco con Hitler. Es totalmente dos historias diferentes. Just hearing Chen repeating the same narrative over and over and denying such obvious truths just makes me believe they're brainwashed. In another part of Madrid, the Antifa or anti-fascists are also protesting in this overwhelming weekend of Franco remembrance. ¡Y aquí están los antifascistas! ¡Aquí están los antifascistas! So we're trying to find people to talk to. Some have already declined. You can see that a lot of them have covered their faces. In the end, we couldn't find anyone that was willing to talk to us on camera. The next day is the main event, where franquistas and falangistas come together to march through the city. I wanted to find out if people taking part in the march voted for Vox, the new populist party with Franco-leaning ideology. Los patriotas votan a Vox. Son defensores de la patria. Totalmente al contrario de los rojos, que son traidores de la patria. Los rojos quieren destruir España. Nunca había problemas aquí. El año pasado un poquito, ¿no? Porque había 20 feminazis en la plaza. Feminazis. Sí. Feministas. Entonces, tú me decías que eres votante de Vox. Sí. ¿Te has leído el programa? Sí, me lo he leído, estoy bastante involucrada en el partido, así que sí. Lo que yo más defiendo es la defensa del no nacido frente al aborto, la defensa de los ancianos mayores frente a la eutanasia. Me estoy refiriendo a temas de la unidad nacional, de natalidad, que una pareja heterosexual. We're walking by the centre of town and I come across this sort of far-right fascist parade or manifestation to try and romanticize the idea of fascism. Imagine if people were to stand in the centre of Berlin and chant pro-Hitler slogans. This is almost exactly the same. General Franco, Mussolini, Hitler. You wouldn't imagine it in other places, so why does it still happen here? And I think that's the biggest problem. Y Franco, porque ha tenido España 40 años de paz. Evitó que entrase el comunismo en España cuando mandó la División Azul a luchar con el Führer. O sea, el nazismo también le parece una buena ideología. El nazismo estamos equivocados porque
Vamos a ver, Hitler lo que quería era que podían vivir los judíos, pero no mezclarse para no quitar la raza. Y es justamente lo que está pasando ahora aquí. La raza europea se está mezclando con otras razas y entonces va a ser nuestra destrucción, pero de toda Europa. Destrucción de... De la raza. De la raza. O sea, vamos a acabar destruidos. ¿Qué piensa sobre la comunidad LGTBI? Entonces, la LGTBI lo están haciendo para destrozar la familia. Totalmente de acuerdo. Sí, usted, señora. Señorita, ¿puede venir un momento, por favor? Es que está escuchando, sí, que era la conversación. Dios creó al hombre. Y luego creó a la mujer para que fuera nuestra compañera. Sí. Y cuando salen esas señoras por la televisión, yo las llamo putas feministas. Se lo digo así de claro. Si yo le dijera que soy feminista... Pues mire, aparte soy de mi entonces. The bizarre insight into the bigoted mind of this Franco-loving man is then cut short by a protest trying to disturb this gathering. Feminist protesters came to disrupt the demonstration and they were immediately arrested. ¡Zarra! ¡Que sois unas putas zarras! ¡Denigráis a la mujer! ¡Es lo que hacéis! ¡Denigrarla! ¡La echáis mierda, basura! ¿Por qué estás tan enfadada? Hombre, es evidente. No, no es evidente para mí. No es evidente. The The protest sparks a lot of hate, especially amongst other women, it seems. Bringing up topics like feminism and gay rights seem not to fare well with these people. After my inquiries about some of the views of the franquistas turned into heated debates, the official program of the day comes to an end. Time to see what Tom makes of it. ¿Qué te ha parecido el acto? Me encanta. Ha habido un momento de tensión Sí. cuando han venido las Femen. Es una plaga, ¿no? Los Femen. ¿Es una plaga? Sí. ¿Será que están en contra de vuestra ideología? Sí, pocos son idiotas. Son pajarracas, ¿no? Bien. Y si viene a Amsterdam, ya sabes dónde está mi casa, ¿vale? Gracias. Creo que de momento tengo bastante. Somos al contrario de la ideología, pero supongo que somos amigos, ¿verdad? Supones. It seemed like Tom was more into the social side of fascism and the celebrity status he'd garnered in Spain by turning his home into a shrine to Franco. What was more scary was that this far-right movement with similar values to a fascist dictator was gaining a voice on the streets of Madrid and in contemporary politics.